Hola, gracias a nuestro buen Dios podemos nuevamente estar juntas para seguir aprendiendo más de Él, meditando en este precioso libro de Nehemías. Hoy veremos el pasaje de Nehemías capítulo 2, versos 10 al 20. Por fin Nehemías llegó a Jerusalén y prudentemente estuvo 3 días sin anunciar ni hacer nada. Su venida no fue desapercibida. Recordemos que había pedido madera al rey, así que debió ser notoria su llegada. Aparte, que fue acompañado durante todo el viaje por una guardia del rey persa. Pero Nehemías decidió estar en la ciudad de Jerusalén y, aparentemente, no hizo nada. Conociendo a este siervo de Dios, ese no hacer nada, seguro que, más bien, hacía mucho, pues era un hombre de oración, y no me quepa la menor duda que esos 3 días los dedicó a orar, quizá pidiendo discernimiento para saber en quién confiar y en quién no. Quizá también pidió sabiduría para saber la estrategia de construcción de los muros de esta ciudad de Jerusalén. Quizá también pidió que al compartir con los líderes del pueblo, el corazón de ellos ya haya sido preparado por el Espíritu de Dios para que apoyaran la obra que el Señor le había encomendado a él. Muchas veces pensamos que orar es una pérdida de tiempo, que mejor es poner manos a la obra y simplemente hacer. Pero este hombre temeroso de Dios, Nehemías, nos enseña que las cosas que el creyente va a hacer, obedeciendo a Dios, tiene que tener una cobertura de oración muy fuerte y en una dependencia total del Señor para escuchar la voz de Dios en su palabra y luego actuar. Nehemías escogió ser discreto y confió primero en pocos hombres que le acompañaron de noche al recorrido de los muros que estaban en ruinas. Ahora él debía ver con sus propios ojos lo que ya le habían reportado cuando estuvo en Susa, Persia. Dice la escritura que él salió de noche por la puerta del valle, y si miramos el mapa, pudo hacer 2 rutas. Una, rodeando hacia la puerta de la fuente, pasando por el estanque de Siloé o estanque del rey. Luego subir por el torrente del Cedrón hacia arriba y regresar a la puerta por donde salió, es decir, un circuito del perímetro completo. La otra ruta sería llegar hasta el torrente del Cedrón, buscando una vista donde pudiese ver lo más que pudiese del muro, y luego ahí mismo se dio la vuelta para entrar por la puerta del valle, que es la puerta por donde salió. Luego, al tener ese panorama muy gráfico de la situación de los muros de Jerusalén, declaró a judíos, sacerdotes, nobles, oficiales, obreros, los planes que él había venido a realizar. Su prudencia le valió que pudiese ser escuchado, porque aunque teniendo autoridad delegada directamente del rey persa, no usó de ello para imponer su autoridad, sino que les dijo: vosotros veis el mal en que estamos. No se presentó como el gobernador que les recrimina de no haber actuado antes. No les dice entre líneas ni directamente que tenía que llegar él para cambiar la situación deplorable en la que la ciudad se encontraba. Más bien, les animó diciendo: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Se involucró en responsabilidad compartida. Luego, Nehemías les declaró cómo la mano de su Dios había sido buena sobre él. Además, les mencionó las palabras que el rey le había dicho. De esta manera, estaba dando testimonio del obrar del Señor de una manera maravillosa. ¿Cómo respondieron estas personas luego de oír a Nehemías? Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Se sumaron a la obra. La palabra del Señor dice que así esforzaron sus manos para bien. Estaba leyendo el comentario bíblico
explicando que cuando la obra proviene del corazón de Dios, se nota las huellas digitales de Dios. Y lo que son de Él van a esforzar sus manos para bien, por cumplir la tarea encomendada, y se unirán a aquella persona que declaró la visión dada por el Señor, pero que de ninguna manera se presenta como el más importante en la ejecución de la obra, sino que juntos el nombre del Señor será glorificado cuando se hacen las cosas en unidad. Hermanas, el Señor levanta hombres y mujeres con visiones de hacer la obra de Cristo. Si alguno te declara su visión y tú ves las huellas digitales, entre comillas, de Dios, porque ves a la luz de la palabra que es la voluntad del Señor hacerlo, únete y esfuerza tus manos para bien, observando no solo que debe de provenir del corazón de Dios a la luz de la palabra, sino que también puede estar avalada por una autoridad delegada. Si no cumple estos dos requisitos, no te unas. No vaya a ser que te plegues a alguien que solo quiere engrandecer su propio nombre y no del Señor. Porque así Dios enseñó a Nehemías. Le enseñó a sujetarse a su autoridad humana directa. ¿Quién era? El rey persa, un pagano, pero era su autoridad. Dios le enseñó a pedirle permiso a él. Y así el Señor abre puertas. Hasta el momento, todo iba yendo en viento en popa para Nehemías. Seguro que el Señor estaba contestando muchas de sus oraciones, pero no se tardó mucho tiempo en manifestarse la oposición. Sanbalat Horonita, gobernador de Samaria y muy probablemente moabita, más Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe se juntaron para burlarse de Nehemías y de los que apoyaban la obra. Los despreciaron y lanzaron dos preguntas. La primera: ¿qué es lo que hacéis vosotros? ¿Acaso no era obvio? ¿Por qué hacen esta pregunta? Estaban empezando a reedificar el muro de la ciudad. No venía al caso esta pregunta, a menos que, al unirse con la segunda pregunta, que dijo: ¿os rebeláis contra el rey? Resultaba entonces ambas preguntas una intimidación, un cuestionamiento de las motivaciones de los edificadores. Hermanas, cuando hacemos la voluntad del Señor y queremos servirle en medio de la iglesia, de la familia, de los conocidos, siempre los enemigos de la iglesia del Señor cuestionarán las motivaciones, atribuyéndose a sí mismos una facultad que solo la tiene el Señor. Como Pablo enseña a la iglesia de Corinto, cuando sus adversarios le acusaban de tener malas motivaciones en el desarrollo de su ministerio. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Eso está en el libro de Corintios, primera carta, capítulo 4, del verso 4 al 5. Lo curioso es que Sanbalat y Tobías provenían de los pueblos que se formaron de los hijos del creyente Lot, sobrino de Abraham. Es más, Tobías significa Jehová es bueno. Es decir, podían pasar por judíos, pero en realidad no lo eran. Más bien, eran opositores y no querían el bien de los hijos de Israel, como dice en versículos anteriores. Así también, hermanas, muchas veces la mayor oposición no se levantará de afuera, sino de adentro, por aquellas personas que se mimetizan como si fueran creyentes, pero en realidad no lo son. ¿Cómo respondió Nehemías a ese ataque directo contra su liderazgo? Dice la palabra del Señor en el versículo 20 que hemos leído en el pasaje. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará
y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En resumen, Nehemías les dijo: esta obra no es mía, es de Dios, y Él nos ayudará para cumplirla, porque solo somos sus siervos, lo cual ustedes no lo son. Qué hermoso es hacer la obra del Señor sin miedo a los enemigos o al que dirán, sino hacer la obra del Señor sabiendo que Él prosperará a sus siervos que anhelan reverenciar su nombre, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta aquí es la lección de hoy. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.